Y vamos a hablar con nuestro amigo, colaborador, que está haciendo patria en la hermosa Formosa, al norte del país, pero que se ocupa de defender la soberanía argentina en sus medios de comunicación y, por supuesto, tiene este espacio para él. Hola, Alejandro Krivitsky, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar en contacto contigo y la audiencia de Radio Rebelde. Bueno, estábamos hablando justamente de todas estas cosas que nos están pasando, que algunos las miran de reojo, otros no se dan cuenta, muchos lamentablemente tienen o tenemos que cuidar el bolsillo y tenemos nuestras preocupaciones, pero mientras tanto nos están llenando de gentuza que viene a llevarse con espejitos de colores las cosas, ¿no? Se llevan todo el oro, todo el agua, todo el litio, todo el petróleo y no nos dejan nada, como de costumbre, con la complicidad de este gobierno nefasto, ¿no? Sí, y esto es el comienzo, ¿no? Es todo un plan estratégico del Pentágono y, bueno, como tenemos el primer gobierno en democracia de Washington, porque hasta ahora en democracia tuvimos la alternancia de los partidos populares, en algunas veces cooptado por Washington, como fue el de Menem, sí, pero con una raigambre popular y con militancia que se reveló desde adentro del mismo peronismo en su momento, o con la alianza y la ruptura con el FREPASO, siempre hubo anticuerpos, pero en esta vez llegaron directamente los agentes de Washington a la Casa de Gobierno, la Rosada, la cercaron como estuvo cercada la plaza en estos días. Sí, terrible. Y donde el radicalismo es usado como profiláctico nada más para levantar la mano en el Congreso para apoyar las leyes que autorizan, por ejemplo, a estas bases norteamericanas. Y vos sabés que una vez que entran los norteamericanos a un país no salen más. Lamentablemente, sí. Y no van a salir más porque también acá se desarmó a las Fuerzas Armadas para armar a las fuerzas de represión. Se desarman las Fuerzas Armadas para que no haya defensa de la soberanía y se arman las fuerzas de represión para darle palo al sector del pueblo que lucha por la independencia, en contra del Fondo Monetario Internacional y en contra de los tarifazos. Vos decías muy bien el tema del bolsillo golpea día a día, y hay que explicarle a la gente que el tarifazo es parte de un plan imperial de precarizar la vida de los argentinos para que lleguemos a ser servidumbre de los que vienen a dominar y a quedarse con todos los recursos naturales en la Argentina. Hace un tiempo atrás, cuando yo escribí el Plan Cóndor Mediático, lo supe denunciar en pleno gobierno de Cristina, para tratar de salvar el gobierno al cual yo defendía, con todos los errores que pudo haber tenido, pero era un gobierno que tiraba para el pueblo. Me quedé corto al anunciar que podía llegar a ganar Macri. Nunca pensé que el triunfo de Macri representaría directamente la entrega de la patria y el fraccionamiento del territorio nacional argentino, y en ese plan estamos, ¿no? Y bueno, nos tienen entretenidos por un lado con la televisión, sí, con programas de entretenimiento tontos que nos asonzan, o los mismos noticieros se convierten en entretenimiento de distracción de la realidad, porque apenas te sale un artículo en Clarín, que al otro día ya desaparece, pero como para que no digan, informamos, de que Peña, por ejemplo, el jefe de gabinete, va a homenajear en Londres a los británicos caídos en la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Entonces, es tremendo. Entonces, cuando vos lees esa noticia, lees apenas la noticia de que en Vaca Muerta, bueno, siempre disfrazan las bases, ¿no? Yo tengo acá enfrente en Paraguay al ejército norteamericano permanentemente entrando y saliendo de Paraguay, y vemos pasar los aviones por acá por Formosa. Ya están las fuerzas en Posadas también, ahí al lado, en Misiones. Sí, claro, están ahí y van a estar, por supuesto. La otra base es en Jujuy, donde está la reserva de litio, y aparte hay que espiarlo y si es posible voltearlo al último de los presidentes que quedan en pie latinoamericano sin embajada adentro y sin injerencia de las fundaciones, porque estos tipos canalizan
la guita de la CIA para financiar las movidas políticas o contra los sectores populares a través de fundaciones. Y Evo Morales no solamente sacó la embajada norteamericana, sino que también las fundaciones que financiaban a los sectores que querían partir Bolivia. Bueno, hoy todos ellos están aquí y gobiernan la Argentina, ¿no? Sí, y los medios de comunicación acompañan, por supuesto. Claro, lógicamente. Esto al público se lo digo porque vos lo debes saber, pero el público no sabe. Esta semana aparecieron 2 o 3 noticias, pero de esas que las agencias de los servicios de seguridad o de inteligencia, mejor dicho, del mundo fuerte, tienen agendado, porque esto la gente lo tiene que saber también. Estos servicios agendan las cosas, ya inventan una historia, como por ejemplo acá inventaron la historia de los atentados, que fueron atentados, según quisieron dar a entender, de índole religiosa, de los islámicos, etcétera, cuando sabemos todos que no tuvo nada que ver con temas religiosos, sino que fue todo un tema de narcotráfico y armas. Ahora, cuando te inventan todo ese tipo de cosas, en este caso fue para poner contra la pared a la República Islámica de Irán, que era el malo de la película en aquel momento, lo agendan. Entonces, bueno, lo sigue siendo. Claro, dentro de 10 años hay que tirar esta bombita y dentro de 20 años tiramos la otra. Ahora aparecieron, por ejemplo, estupideces, ¿no? Pero apareció una noticia del diario El Tiempo de Colombia que habla sobre narcotraficantes que secuestraron a 2 mochileros israelíes en Colombia. Fue esta semana, 2 mochileros israelíes, bueno, en un viaje, escucha esto porque la verdad es tragicómico. 2 mochileros israelíes en un viaje después del ejército, fueron a Colombia, como hacen siempre, terminan el ejército, van y pasean los israelíes, fueron secuestrados durante varias horas por un grupo narcotraficante. Los liberaron porque tenían solo $85 en sus bolsillos y no podían pagar el rescate que le pedían de 1.700.000. Bueno, dan el nombre de los muchachos de 22 años. Es una noticia que esto pasó por todo el mundo lo leyó. Entonces, ¿qué es lo que lee? El título: narcotraficante secuestraba a 2 mochileros israelíes en Colombia. Ahí ya tenés que hay narcotraficantes, y tenés israelíes, ya tenés antisemitismo, ya tenés un montón de cosas, cuando en realidad es una noticia tonta. Pero esto dio vuelta por el mundo porque dan a entender subliminalmente que se establecen relaciones entre la Hezbollah, la FARC, el narcotráfico, lo que vienen inventando desde hace más de 25 años. Sí, los atentados o hechos así de bandera falsa, ¿no? Con los cuales justifican ellos su accionar después. Eso ya es de manual, o sea, los que estamos en el medio desde hace mucho tiempo, venimos estudiando y analizando lo que pasa en el mundo y geopolíticamente, o los que tuvimos oportunidad de vivir en esos lugares, como fue mi caso, que viví 5 años en la Franja de Gaza, sí. Pude ver cómo se inventaban los atentados o determinados hechos para justificar después ataques o matanzas, ¿no? Bueno, y en la Argentina lo hemos sufrido, o sea, a mí no me cabe prácticamente la menor duda, si no yo estaría esclarecido, el atentado a la AMIA, sí, sí. ¿no? La muerte de Nisman, todo esto son factores que marcan atentados de falsa bandera para culpar a quienes ellos, los enemigos, que estamos bajo un dominio anglo-americano-israelí. Sí, y acá sí. tenemos el componente de la incorporación de Israel como potencia, ¿no? Porque hasta hace unos años Israel no competía, diríamos, como una potencia mundial. Era un aliado menor, era. Exacto, hoy es un trípode, entonces hay una pata israelí. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando ahora, mi celular, las computadoras, todo está digitalizado y toda la soberanía digital argentina ha sido entregada a Tel Aviv y es controlada desde allí, quienes colaboran a su vez con la seguridad de las Islas Malvinas para los ingleses con la cúpula de hierro. La misma cúpula de hierro que protege a Israel está puesta en Malvinas. Entonces, hay toda una conexión anglo-americana-israelí que hoy viene por Latinoamérica, ¿no? Que hay que ver qué va a pasar
con Maduro, porque si bien ha ganado las elecciones, así como nosotros anteayer o ayer llenamos la 9 de julio y el obelisco, a este tipo le importa tres pitos, ¿no? Que vos llenes el obelisco, vos podés poner 3 millones de personas y ellos nada, no les importa, claro. Lo que sí le va a importar es si vamos a un paro activo y nacional, donde vos le toques los intereses en contra de los tarifazos y del Fondo Monetario Internacional. Eso sí le puede llegar a molestar. Pero que nosotros pongamos pacífica y alegremente, no sé, 1 millón de personas en la calle, y ellos no los jode, ellos siguen con su plan para adelante. No, aparte aparece la foto esa en página 12 y nada más, ¿no? Por eso, aparte que te lo ocultan en los medios, entonces, por eso te digo, o sea, la única acción que a ellos les puede molestar en este momento y en democracia es un paro nacional, donde todos los sindicatos y sectores sociales estén implicados y le paralicemos el país. Entonces ahí le tocan los bolsillos directamente a ellos y ahí le podés hacer algo de cosquilla de estos tipos. Sí, vos fíjate qué interesados que están en esto que vos bien decías recién, en la América Latina, en América de habla hispana sobre todo, qué interesados que están estos tipos en la agenda de la seguridad y todo eso, que no se olvidan de nada. Otra noticia, escuchá, y le digo al oyente que preste atención, ¿no? Esto pasó esta semana, Israel, el título, Israel reveló que Hezbollah es responsable de un atentado en Panamá en el que murieron 12 judíos. ¿Sabés cuándo fue esto? 19 de julio de 1994. O sea, un día después del atentado a la AMIA. Sí. Ahora sale la noticia de que Israel, la inteligencia israelí, que tampoco se sabe ni cómo, ni dónde, ni nada, averiguó quién es el responsable de un atentado en Panamá en el que murieron 12 judíos, que eso es verdad, hubo un atentado en Panamá, pero lo que no dicen es que esos 12 judíos que murieron, entre 20 y pico de personas en un ataque a un avión, eran narcotraficantes también. Claro, ciudadanos israelíes. Te hago una pregunta, Dani. Sí. ¿Eran judíos o eran israelíes? Eran las dos cosas, israelíes y judíos. Bueno, entonces hay que decir que eran israelíes, porque perdón. El judaísmo es una religión universal. Desde ya. Pueden ser panameños judíos, entonces bueno. Desde ya, yo lo di como que sobreentendido, tenés razón, lo tenía que haber. Claro, no, pero no hay que darlos por sobreentendido, porque si no pecamos en entrar hay que saber hacer esa diferenciación, si no podemos ayudarlos a ellos a generar lo que ellos quieren. Israel quiere que hablemos. Perdóname, es que el título, Alejandro Krevich, estamos hablando, el título decía murieron 12 judíos, Es claro que el título es así, claro. Así es. Mirá, el 95% de los medios latinoamericanos son directa o indirectamente de propiedad del Estado de Israel. El 95% de los medios. ¿Vos decís del Estado directamente? ¿O de ciudadanos israelíes? No, del Estado no, son de capitales israelíes, ¿sí? Okay. Pero hay que aclarar, israelíes, no judíos. Porque también cuando se habla de sionismo, vos tenés sionistas cristianos. Sí, desde ya. Y hay iglesias electrónicas, de estas que polulan por Latinoamérica, que son iglesias con una connotación sionista muy grande. Y hay judíos que somos argentinos, que nos sentimos orgullosamente argentinos y no tenemos doble lealtad, somos argentinos, ¿sí? Y no tenemos nada que ver con lo que haga Netanyahu. Entonces, hay que saber diferenciar, porque si no nos van a hacer entrar en una trampa muy grande, Israel no puede hablar tampoco, así como la AMIA o la DAIA no puede hablar en nombre de todos los judíos de Israel, solamente tiene que hablar en nombre de los judíos que viven en Israel, los israelitas, los israelíes, no de todos. Entonces no hay que hacer esa mezcolanza y hay que tratar de esclarecer al pueblo, porque si no podemos caer en algo muy grave, que es lo que se está viniendo
en estos momentos para Latinoamérica, ¿no? Ahora, en Israel mirando mismo, sus intereses. claro, en Israel mismo se dan cuenta, hay gente, por supuesto, Israel es un país democrático, que y muy diverso. Hubo una nota esta semana en el diario Ayalon, Ayalon. Sí. Ahí el ex jefe del Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad, respondió preguntas que le hicieron aquí del periódico Nueva Sion de Buenos Aires, ¿no? Con inteligencia y la verdad que con mucha generosidad, una nota muy larga, se las recomiendo, lo pueden googlear. El tipo fue comandante en jefe de la Armada, bueno, ministro sin cartera, un capo, ¿no? Del Partido Laborista de Israel, ¿no? Y el tipo dice, en Buenos Aires pagan un precio muy caro por las cosas que nosotros hacemos en Israel. Sabe perfectamente que nosotros, o sea, el judío que vive fuera de Israel, en la diáspora, a la larga paga una especie de antisemitismo o judeofobia, como quieran llamarlo, por culpa de estos tipos que manejan el Estado judío, o los que están, por ejemplo ahora, con el gobierno de Macri. Porque ¿qué culpa tengo yo que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Bruch, que no sé cómo llegó ahí, haya sido el director ejecutivo de Veraja en la DAIA encubridora del atentado? Yo no tengo la culpa, pero el tipo está ahí, ni de los Berman, ni de los Wolf, de ninguno de ellos, ni de Duhovne. Esto mismo le pasa a la colectividad islámica argentina, desde ¿no? Cada vez que se hace un atentado y se dice un atentado islámico, ¿cómo un atentado islámico? ¿Cómo puedes generalizar a todos los creyentes del Islam, meterlos en una misma bolsa y como si fuese una nacionalidad cuando es una religión? ¿Sí? Podrá ser un atentado de un grupo terrorista, si querés llamarlo, de algún país determinado, pero no podés decir islámico así tan libremente. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de esclarecer sobre estos temas y hablar con precisión, porque si no, caemos en la judeofobia o en la islamofobia, ¿no? Claro. Mira, tenemos que estar muy despiertos porque, no sé por qué, pero me dio la sensación que esta semana empezó esta especie de guerra de noticias, por supuesto, de falsa bandera, mentirosas, que están pasando en todos lados. Y ahí cerquita, esto te lo tiro a vos porque estás ahí al lado, lo podés averiguar mejor que yo lo estoy intentando averiguar. Hay un diario digital en Paraguay, que es el diario Hoy, que es muy leído, tiene muchos suscriptores. Sacó esta noticia ahora, el 23 de mayo, la semana pasada. Escuchá, el título dice: asesino del abogado ligado a atentado de la AMIA, con 85 muertos, acá está mimado por la justicia. Entonces dan el nombre de un tipo que la verdad, que los que seguimos la investigación de AMIA no sabíamos hasta el día de hoy. Agustín Ramón Martínez, alias el soldado israelí, le ponen. Acusado de asesinar, bueno, es un problema en Paraguay, ¿no? Asesinar a un tal Cardoso. Pero dicen que también es sospechoso de haber participado en el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994. Oh, es una cosa de locos. Pero qué interesante. Es interesante, pero... Interesante, ¿no? Sí, ahora dice que Interpol lo sigue investigando en la causa del atentado contra la AMIA en la Argentina. Sí. Entonces... guarda, porque acá vos tenés una pista que ¿cómo es el tema? A ver, un israelí implicado en el atentado de la AMIA. Lo llaman el soldado israelí, y es Agustín Ramón Martínez, por el nombre y apellido, más bien que se nota que no es israelí ni siquiera judío, pareciera, pero hay que ver si existe, hay que ver quién le puso esto de soldado israelí. Bueno, son todas noticias que la gente desprevenida le puede dar a entender como que realmente Israel se hizo un autoatentado o algo por el estilo. Ojo, hay que tener cuidado con todo y como siempre decimos, ¿no, Alejandro? Dudar de todo, pero esta semana aparecieron de este tipo de noticias que parecen chiquititas, sin importancia, algo hay ahí atrás. Sí. No, y cuando hablamos de Paraguay, tenemos que saber que es un territorio que hoy está siendo utilizado como una gran base, ¿no? Aquí en nuestro continente.
vos tenés una pista de aterrizaje más similar a la que tiene Lewis en el sur, más grande que la de Pistarini de Buenos Aires, para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de dimensiones. Enorme. Donde acá, del otro lado del río donde yo estoy, que es el río Pilcomayo, que nos separa con Paraguay, está la pista de aterrizaje de Estigarribia, utilizada por los norteamericanos, pero a su vez en el aeropuerto oficial de acá de Asunción, todos los días bajan aviones norteamericanos sin ningún tipo de control y cruzan la frontera a Formosa y entran, incursionan a Argentina los marines norteamericanos con pasaporte, con documentación paraguaya y patente paraguaya, ¿no? Y hablan mejor guaraní que cualquier paraguayo. Entonces, ¿vos lo ves ahí en Formosa? ¿Los ves también ahí? Claro, los vemos operar, pasar por acá. Esto es y no puede hacer nada. ¿El gobernador no puede hacer nada ahí o cómo es la mano? Bueno, no sé. Hace lo que puede. El caso el gobernador gobierna la provincia de Formosa, no la frontera. La frontera es Patricia Bullrich. Claro, seguridad, de verdad. ¿Y Patricia Bullrich quién es? La esposa de quién? Sí, Guillermo Yanco. ¿Y Yanco quién es? Uno de los principales compradores de armas de Israel en la Argentina. Sí, socio de Eduardo Amadeo y de Waldo Wolf, claro. Bueno, son todos los mismos muchachos, entonces... Estos que compraron las lanchas ahora, que ya llegaron 4 lanchas. Exactamente. ¿Quién fue a poner la embajada en Jerusalén después de Estados Unidos? Sí, Paraguay, sí. Paraguay. Y Guatemala. ¿Entendés? Y Paraguay ahora, que no tenía, tiene embajada de Israel, que antes no tenía. Y los custodios de Cartés, los 4 hombres que van más cerca de Cartés, no hablan ni guaraní ni castellano, hablan en hebreo. Bueno, entonces tenemos a todos los muchachos acá del otro lado, y se hablaba, según un colega que supe entrevistar paraguayo, de que se estaban organizando una especie de paramilitares en el lado de la frontera norte del Paraguay, no con la Argentina, sino en el norte, y que había un famoso israelí que vive en un kibutz, manejando y preparando esas tropas, un ex soldado que a su vez había actuado en Colombia. O sea, acá se está armando todo un entramado imperial y una invasión silenciosa, diríamos, ¿no? Mientras nosotros estamos en cualquiera, los muchachos tienen un plan definido. Y nuestra dirigencia política está en la cortita, está en la chiquita. Sí, nosotros como judíos, yo siempre digo, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Tenemos que tener muchísimo cuidado, son momentos de mucha precaución, porque nuestros paisanos, en el sentido, yo puedo decir paisano porque soy judío, no me van a endilgar lo que le endilgan a Luis de Lía, que dijo paisano, y lo que hicieron traición a la patria, esas pelotudeces. Nuestros paisanos están haciendo cosas que no tendrían que hacer. Macri y sus paisanos, nuestros paisanos, le compró a Israel drones ahora para lanzar gases y reprimir manifestaciones. Lógico. No hay otros lugares para comprar, tienen que ir a Israel, tan barato están y tan buenos son los drones, o son los únicos que hay en el mundo, o es porque hay negocio atrás también y se llevan su porcentaje. Aparte de que los muchachos siempre hacen negocio, operan con sus patrones, o sea, no jodamos, o sea, Macri no gobierna la Argentina. Sí. Y por eso se toma tantos días de vacaciones, ¿no? Ellos vinieron con un plan. Lo genial de Macri, que a mí me parece una genialidad del imperio, es que lograron agarrarse de un gobierno democrático, votado por el pueblo. Y el pueblo se la creyó, y estos tipos siguen mintiéndole a sus propios votantes. No a mí, no a vos, que no lo votamos, que somos parte del 49%, pero sí le mintió al 51% de los argentinos. Y le sigue mintiendo todos los días, porque es la forma de mantenerse en democracia. Y la idea es que esto parezca que estamos en democracia, pero en realidad tenemos un gobierno de ocupación nacional. A nosotros, Argentina es territorio ocupado.
Y totalmente. Mira, otra noticia, te lo digo a vos, se lo cuento al oyente, aprovecho por supuesto que estás con nosotros, es un lujo tenerte como siempre. Te hago precio mayorista. Precio mayorista. Te decía de lo que compró Israel, Argentina a Israel para reprimir manifestaciones. Son las mismas con las que Israel reprime a los palestinos, ¿no? Esos drones. Y Argentina había formalizado la compra a Israel ya de 4 lanchas patrullero por un valor de $49 millones. Sistemas integrados de vigilancia de cruce fronterizo, lo que vos contabas, en este caso por un monto que asciende a $35 millones, un helicóptero bimotor para Gendarmería Nacional, $10 millones. Esta operación la hizo la ministra Patricia Bullrich, la mujer de Yanco, que es socio de Claudio Abruj en una cadena de noticias judía aquí en Argentina, ¿no? Así es. Judía, no israelí, judía acá en Argentina. Bueno, tiene una empresa de seguridad, entre comillas, ¿no? Claro, exactamente. Que se abastece de esas mismas armas. Sí. O sea que la operación en general que hizo Bullrich, Yanco y Abruj y Wolf y todos, y quizá creo que Lipovetsky también debe estar metido ahí, $95 millones en blanco, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora. Bueno, Bullrich hace poco estuvo en Israel, recorrió la frontera, visitó unidades del ejército de allí y vio cómo se maneja el ejército israelí. Sí, bueno, Bullrich es una experta en armas, ¿no? Era la que proveía de armas a Montonero. Claro, viene de ahí. Y es una de las dos que proveía, la encargada de las compras de armas. Y parece que en eso diga comprar. ¿A quién le compras armas? Le compras armas al imperio, a lo que ya no usa el imperio, cuando estás en la resistencia, ¿no? Cuando estás en grupos revolucionarios, guerrilleros, llámalo como quieras. En ese momento Montonero era el brazo armado de un sector del peronismo y compraba armas. ¿Quién era la encargada? Era Patricia Bullrich. Bueno, parece que se enamoró del imperio y ahora le sigue, se convirtió en compradora compulsiva de armamento al imperio, ¿no? Ahora lo compra para reprimir al pueblo, no para liberarlo. Bueno, yo te voy a dar ahora una noticia que esta no lo sabe casi nadie, yo lo supe por casualidad, lo supe por un familiar mío que integraba el ejército de Israel entre los años 60 y 70. El principal, uno de los primeros que empezó a manejar el intercambio, o sea, la compra de armas de Argentina a Israel, al Estado de Israel, se llamó Guillermo Patricio Kelly. Claro. Y no solo para Israel, sino para toda América Latina. Ahí fue cuando hizo el cambio, se pasó de nacionalista casi con Z a pro-israelí, ¿no? Fue por la guerra de los 6 días, por ahí. Sí. Sí, no, últimamente también tenemos muchos así nacionalistas que son todos israelíes, ¿no? Sí, algunos no, como Cunio, ¿no? Que salió para el otro lado, es un cara pintada jodido. Bueno, están apareciendo por todos lados las lagartijas, ¿no? Con diferentes colores. Qué sé yo. Hay de todo, sí. Bueno, contame vos tu actividad profesional. ¿En qué andás? ¿Tenés el programa de televisión? ¿Tenés cable? Sí, sigo con mi programa de televisión acá en Formosa todos los jueves. Este jueves pasado tuve el gusto de entrevistar a Estela Caloni, que es una periodista de primera, sí. De primera, con 82 años lúcido, ¿no? Una mujer que muy amiga de Fidel Castro, de Hugo Chávez, que estuvo en todas las guerras y revoluciones que hubo en Latinoamérica, así que tiene una experiencia impresionante y pude, tenerla en mi programa analizando las elecciones de Venezuela. Y bueno, yo mantengo contacto con amigos de prensa, así que tienen buena información, diríamos, ¿no? Sí. Buenos contactos. Entonces, diríamos que para Formosa, generalmente la gente, vos estás en Buenos Aires en este momento y casi toda la inmensa mayoría de los oyentes que nos escuchan son de Buenos Aires, entonces están acostumbrados a ver ciertos programas de televisión en Buenos Aires con determinados entrevistados. Sí. En el interior del país no siempre podemos hacer lo mismo porque generalmente
aquellos intelectuales, aquellos hombres pensantes, están en Buenos Aires. Y es como que todo se concentra en Buenos Aires y es más fácil en Buenos Aires. Sí, pero no te creas que el mercado es muy grande, no tenés demasiado como para decir, bueno, tengo... Pero más grande que el formoseño, sí, ¿no es? eso sí, es verdad. Y más cerca. Sí, Entonces, pero también pasa en Córdoba y Rosario, que está todo, claro, pero... uno o dos canales de televisión y uno o dos diarios y te manejan todo, ¿no? Pero ahí está concentrada la Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. Mendoza, es verdad. Y por eso este presidente de la Nación, Mauricio Macri, que distribuye para ahí. Legitimado, distribuyó todo el presupuesto nacional en esas provincias, ¿no? Sí. La Formosa, para darte un ejemplo, en 2 años de gestión de Mauricio Macri no se hizo una sola obra, una. Acá había presupuestado, cuando se fue Cristina, dentro del presupuesto nacional ya aprobado, gasoducto, acueducto, que cubría toda la provincia, que nos iba a dar agua y gas, porque no tenemos gas. Mientras se robaban todo, ¿hacían eso? ¡Qué bárbaro! Claro, mientras se robaban todo, mientras la yegua se robaba todo, acá se construyeron 1.333 escuelas y seguimos inaugurando. Bueno, se construyeron solamente en Formosa más escuelas que en toda la República Argentina, para que vos tengas una idea. ¿Sí? Sí. El gasoducto del norte, que iba a proveerle gas a todo el norte argentino, porque para que la gente que nos está escuchando y que va ahora prende la hornalla y tiene gas, sepa que nosotros no tenemos gas natural. Ni tenemos, ni los remiseros o tacheros que te están escuchando ahora por Radio Rebelde y van a cargar gas en el auto para ir más barato. Bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad porque no tenemos gas, pero Cristina nos dejó el gasoducto. Claro. Pero estos muchachos, como privatizaron la presidencia de la Nación y los ministerios, bueno, al privatizar el ministerio de Aranguren Shell no necesita este gasoducto y esta inversión impresionante que se hizo en el norte para tener gas barato desde Bolivia, compra Chile. Entonces nos quedamos sin gas. No tenemos gas, tenemos el gasoducto, pero no tenemos gas. Y bueno, pero lo que pasa es que el presidente se queja, por ejemplo, en Ushuaia, vos no tenés gas. Dice el presidente que en Ushuaia las veredas están calefaccionadas, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno. Claro, porque parece que no hace frío en Ushuaia, ¿no? Claro, bueno, es el otro polo. Nosotros somos una provincia electrodependiente. Claro. Si nosotros no tenemos energía barata y continua, no podemos sobrevivir con 50 grados de calor, ¿me entendés? No, pero él no lo entiende, no. Hagan un esfuerzo, che. Y un rico nunca va a entender. Los ricos ni siquiera se jubilan, ¿no? ¿Vos conocés algún rico que se haya jubilado? No necesitan, lógico. Los ricos no se jubilan, por lo tanto no saben lo que están padeciendo los jubilados que están escuchando ahora. Lo que estamos. Y nunca lo van a saber. No, ni idea. Alejandro, te tengo que dejar porque tengo otra llamadita y otro tema importante, por ejemplo, el tema de los 44 que está ahí pendiente, otro tema que vamos a seguir tocando porque siempre hay que recordar las cosas trágicas que nos pasan y estar con los familiares sobre todo. Alejandro Krivitsky, un lujo y muchas gracias por tenerte, muy amable. Muchas gracias a usted por tenerme en cuenta, abrazo. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.